Bueno, y en Chile al menos 1.700 niños nacen con cardiopatías congénitas, una condición que puede poner en riesgo la vida del recién nacido si no se trata a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas y tratamientos? Bueno, para profundizar sobre este tema vamos a conversar con el doctor Carlos Fernández, quien es presidente de la Fundación Xochicar. Carlos, doctor, buenos días, bienvenidos al canal 24 Horas. Hablemos de qué se trata todo lo que conlleva estas cardiopatías congénitas. Bueno, muy buenos días, Sofía. Muchas gracias por la invitación a hablar de cardiopatías congénitas. Bueno, tal como usted dice, las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes que podemos encontrar hoy por hoy en Chile y en el mundo. Y es muy importante porque uno de cada 100 niños va a tener algún tipo de cardiopatía congénita. Y en ese sentido es tremendamente vital hacer el diagnóstico precoz de manera tal que les podamos ofrecer algún tipo de diagnóstico y tratamiento lo más oportuno posible. Y lo otro, ¿cómo esto se puede manifestar? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Qué síntomas son los que dicen, acá hay algo raro, tenemos que verlo? O también, ¿cómo lo identificamos en el proceso de gestación? ¿Cómo lo podemos ir viendo y cómo se manifiesta? Exactamente, Sofía. La verdad es que lo primero y lo que tiene que tener más claro es que la gran mayoría de estas enfermedades pueden ser detectadas en los controles en ecografía durante el embarazo. Así que la invitación es que los controles del embarazo sean muy estrictos, muy regulares. Hoy por hoy las ecografías tienen una serie de protocolos que permiten hacer la sospecha de que estos pacientes vienen con algún problema al corazón. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje de detección antes de que nazcan estos niños es bastante alto, todavía pueden nacer niños que no lo hemos pesquisado antes de que nazcan, antes del parto. Y en ese sentido, uno tiene que tener dos líneas, dos síntomas muy importantes. Y uno es cuando estos chiquititos en los primeros días de vida les cuesta mucho alimentarse, no suben bien de peso y tienen una dificultad para respirar muy evidente y permanente. Eso hace que por supuesto, los papás tengan que consultar lo antes posible a su pediatra, a su neonatólogo o a un especialista para que haga el diagnóstico. Y por otro lado, algo que ocurre bastante precozmente en algunos tipos de cardiopatía es que la piel se torna de un color que nosotros llamamos cianótico, es decir, se colocan un poco azulado o un poco morado, y eso involucra tanto la piel como, por ejemplo, la mucosa bucal. Yo diría que esos dos síntomas son los principales que tienen que hacer parar la antena y parar las alarmas para que los papás consulten por esta sospecha de cardiopatía. Doctor, si bien le preguntaba al principio si podríamos profundizar aún más, ¿qué es una cardiopatía congénita? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es así en el detalle para las personas que no tenían ningún conocimiento de aquello? De acuerdo. Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón con las que los niños nacen. Ya. Es decir, son todas malformaciones que se producen en el proceso de desarrollo del corazón. Recordemos que el corazón en el niño se forma, en el feto se forma muy precozmente, en los primeros meses de gestación. Por lo tanto, ya uno sabe desde el primer trimestre, el segundo trimestre, si ese niño efectivamente viene con algún problema o no. Entonces, la definición de cardiopatía congénita es esa, que son enfermedades con las que los niños nacen y se manifiestan después de que este chiquillo, después del parto. Doctor, ¿y el hecho de que existan actualmente 1.700 casos es un aumento? ¿Es algo que se mantiene en cifras en nuestro país normal? ¿Cómo lo toman ustedes también? La verdad es que el porcentaje es bastante estable, es el 1% de todos los recién nacidos vivos. Claramente, si nosotros estamos en un periodo donde la natalidad ha bajado, probablemente haya menos casos, pero como el diagnóstico ha aumentado, como la pesquisa en estos pacientes ha aumentado, tenemos un número de niños que es bastante estable, no solo acá en Chile, sino que a nivel mundial. Y eso ha hecho que siga siendo el principal problema, la malformación más frecuente de todas las malformaciones que puede tener un niño. Y, por ejemplo, ¿existe el porqué del desarrollo de esto? ¿Hay algo que pasa en el proceso de gestación? ¿Cómo también se puede
atribuir esta patología? Es una pregunta bastante interesante cuya respuesta todavía no está completamente entendida. Y la verdad es que existe un porcentaje de casos en donde se puede asociar a algunos medicamentos que la mamá puede usar en el embarazo, de ahí la importancia de ¿Medicamentos de qué controlar. tipo, por ejemplo? Por ejemplo, medicamentos para la epilepsia que pueden asociarse a algunas mamás que son epilépticas, tienen que estar siempre consultando de si ese medicamento puede ser utilizado durante el embarazo. Medicamentos ansiolíticos o algunos antidepresivos también pueden tener algún efecto sobre la formación del corazón, de ahí la importancia también de estar controlando junto con el obstetra si esos medicamentos pueden ser utilizados. Dicho esto, también se ha asociado la presencia de cardiopatías congénitas, por ejemplo, en las mamás que tienen problemas con el alcoholismo, o mamás que fuman, o mamás que tienen abuso de sustancias o consumo de sustancias prohibidas. Ahora, ese porcentaje que se asocia a algunos factores es bastante menor. Ya. La mayoría de las veces no sabemos por qué se produjo la cardiopatía. Yo les diría más del 90% de las ocasiones uno no sabe, no tiene un factor atribuible a que se asocie esa cardiopatía. Y lo otro, bueno, usted comentaba de la detección, de cómo podemos darnos cuenta de que hay algo raro. ¿Qué pasa si no se toman las medidas a tiempo? ¿Qué pasa si dejo pasar algún síntoma? ¿Cómo puede afectar a esta recién nacida? Lamentablemente, la mayoría de las veces los resultados son bastante fatales. Si uno no tiene una consulta precoz o un diagnóstico precoz o un tratamiento a tiempo, la verdad es que el resultado de ese niño en cuanto a reparación de su corazón no va a ser adecuado. Y podemos tener pacientes que tienen una gran limitación para hacer su vida normal, pacientes que podríamos haberlo mejorado y que podrían hacer una vida completamente similar a la que un niño no tiene enfermedad del corazón, o bien tiene altas posibilidades de fallecer durante el primer año de vida. Lamentablemente, las cardiopatías congénitas, aparte de ser las más frecuentes, son las que tienen la más alta mortalidad dentro del primer año de vida del recién nacido. ¿Tienen quizás la cifra de esa mortalidad que usted menciona en torno? Si uno no opera a estos niños, la mortalidad se acerca al 80%, así de dramático es. Pero si uno lo opera, la verdad es que la posibilidad de que ese paciente llegue a la edad adulta es más del 90%. O sea, hablamos de una detección precoz que le va a cambiar la vida a esos pacientes. Y usted mencionaba, bueno, lo importante también en torno a un tratamiento. ¿En qué consta este tratamiento para también guiar a los papás o cuidadores también que están iniciando esa etapa? Todos los tratamientos de las enfermedades del corazón congénitas son tratamientos que son de alta especialidad, o sea, son tratamientos que no se pueden dar lamentablemente en todos los centros hospitalarios, y en nuestro país en general se da en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque consisten en tratamientos que involucran procedimientos como por ejemplo cateterismo cardíaco para intervencionales que tratan de mejorar cómo funciona ese corazón y por sobre todo la cirugía. Estamos hablando de cirugías de recién nacidos, corazones que son muy chiquititos y que requieren un trabajo mancomunado de mucho personal de la salud, incluyendo los cirujanos, por supuesto, que van a hacer la reparación para acercar el corazón a lo más normal posible. Por lo tanto, el tratamiento es muy específico, involucra muchos procedimientos y tiene que hacerse en lugares altamente especializados. ¿Y esos tratamientos son a largo plazo, son cortos? ¿Cómo es el inicio y también el desenlace completo? Sí, la verdad es que los tratamientos, la gran mayoría de las veces, son en etapas. Ya uno puede hacer algunas cirugías que van a producir una mejoría muy sustantiva, pero el seguimiento de ese pacientito es de por vida. Y eso involucra en algunas ocasiones en que tengamos que hacer reintervenciones o algún tipo de procedimiento en la medida que los niños vayan creciendo, a fin de ir adaptando el corazón a lo más normal posible. Por lo tanto, esta es una enfermedad que es de por vida y que tiene que ser llevada por todo el equipo de salud lo más especializado posible. Y en caso de haber realizado este tratamiento, de haber se haya identificado a una persona, un recién nacido, ¿cómo esto influye también en su crecimiento? ¿Qué resguardos hay que tomar a raíz de esto mismo?
En general, cuando uno ya logra hacer la reparación del defecto cardíaco, el crecimiento y el desarrollo es muy cercano, como les decía, a lo normal. Eso involucra que el niño va a poder ir al colegio, va a tener una estatura lo más cercano a lo normal, va a tener un peso también muy normal, va a poder desarrollarse en actividades deportivas, siempre monitorizado, como les digo, por su cardiólogo, por su pediatra, de manera tal de que ese niño se integre completamente a la sociedad y a futuro va a poder ir a la universidad y trabajar con cualquier otra persona. Y usted también mencionaba que, bueno, esto está principalmente focalizado acá en la región metropolitana. O sea, ¿qué pasa si hay una familia que les dan un diagnóstico en Arica o Iquique o en el extremo sur? ¿Tienen que sí o sí viajar o pueden encontrar quizá alguna alternativa ahí en su zona? Es muy importante esa pregunta y la verdad es que nosotros con mucho orgullo, los cardiólogos pediatras en Chile, decimos que hoy por hoy las cardiopatías congénitas trabajamos muy en red entre los sistemas públicos y los sistemas privados, de manera tal de que hoy por hoy, como volviendo al principio, si uno puede hacer la detección antes de que el paciente nazca, podemos decirle a esa mamá, a esa familia, que ese paciente es mejor que nazca en Santiago, por ejemplo, de manera tal de que podamos, no tengamos que hacer un traslado del recién nacido desde Arica o desde el extremo sur hacia Santiago una vez que el paciente nace. Ahora bien, si este paciente nace en Arica y requiere una intervención especializada en la capital, la verdad es que tenemos ya un sistema bastante montado de manera tal de poder trasladar al recién nacido, de poder trasladar a su mamá también, para que puedan llegar a Santiago a su resolución. Hoy por hoy estamos bastante en comunicación y podemos decir también que en la mayoría de nuestras regiones tenemos ya especialistas que pueden dar la primera atención de manera tal de poder estabilizar al paciente antes de ser trasladado a la capital. Lo otro también preguntarle, bueno, como apreciación a raíz de todo lo que me ha contado, ¿en qué falta avanzar? ¿Qué es lo que en desafíos se tiene que apuntar ahí para ir identificando mejor o ir a hacer un tratamiento quizás mucho más efectivo al recién nacido? También una pregunta muy, muy importante y yo creo que es bueno que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, la sociedad entera dimensione un problema, un desafío que vamos a tener en los próximos años. Como les contaba, la mayoría de estos recién nacidos, estos niños, cuando son operados, llegan en un 90% a la edad adulta. Y eso quiere decir que estamos teniendo probablemente una población que desconocemos, que está llegando a la edad adulta, que han sido operados del corazón en los primeros años de vida. Y lamentablemente en nuestro país y en toda Latinoamérica en realidad existe una pérdida del control. La gente por distintas razones, llegada a la adolescencia, llegada a la adulta, deja de ir al médico y solamente empieza a ir cuando tiene problemas. Por lo tanto, nos encontramos con niños, con adultos jóvenes, con adultos ya en los 40, 50 años, que no se están controlando con sus médicos y eso puede tener, como les decía, esta es una enfermedad de por vida, puede tener consecuencias a futuro que impacte en la salud cardiovascular de la población adulta. Entonces, yo creo que para los próximos años el desafío de los pacientes que llegan a la edad adulta, eso todavía no lo hemos dimensionado y eso es un problema que se nos viene. Doctor, me quedó dando vuelta cuando usted mencionaba que la detección precoz también se da en la ecografía. ¿Eso en qué periodo de gestación se da? Quizá en el último trimestre, más o menos en qué periodo y también de qué forma. En general, los controles obstétricos involucran una serie de ecografías en distintas etapas, que son más o menos dependiendo si el embarazo es de más o menos riesgo. Ahora, lo que nosotros recomendamos, donde ya podemos hacer el diagnóstico, es a partir de las 16 semanas de embarazo, más o Ya. menos. Entre las 16 y las 20 hasta las 27, 28, la visión que uno puede tener del corazón fetal es bastante, bastante buena. Se puede hacer diagnóstico con embarazos más grandes, 36, 37, pero es muy difícil de visualizar. Por lo tanto, la ecografía entre las 16 y las 20, y los obstetras en nuestro país lo tienen bastante bien incorporado, permite hacer ese diagnóstico ya más precoz.
Bueno, interesante tema también de hablar en torno a estas cardiopatías congénitas, así que muchas gracias, doctor Carlos Fernández, presidente de la Fundación Xochicar. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a usted y recordarles que hoy día estamos conmemorando el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas para crear conciencia de este grupo de enfermedades que tiene muy buen pronóstico si es que las tratamos a tiempo. Muchas gracias. Que tenga buena jornada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y con esta entrevista y con toda la información que les comentábamos recién, nos vamos a una pequeña pausa y ahora vemos con más revisión de las noticias acá en el Canal 24.